Hola, yo soy Andrea Cortizo y con Silvia Vega somos docentes de esta regional y también somos referentes ante la Red Interuniversitaria de Discapacidad, Consejo Interuniversitario Nacional. Nos hemos reunido un par de veces con los miembros de la RID porque se va a instaurar un programa integral de accesibilidad para las universidades públicas. Esto está encuadrado dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebró en la Organización Mundial de la Salud en 2006, en donde en el artículo 24 dice que los estados deberán asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. En la declaración de la Red Interuniversitaria de Discapacidad del Consejo Interuniversitario Nacional, dice que las universidades públicas, en tanto miembros integrantes del Estado argentino, están obligadas a cumplir y hacer cumplir la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y afirma su compromiso ético, legal, institucional, para la remoción de las barreras que impidan el ejercicio operativo del derecho a la educación superior, apoyando las acciones de reflexión y revisión de aquellos actos que constituyan un obstáculo que afecten a las personas con discapacidad y a sus derechos humanos en cada institución universitaria. El 29 de junio de este año se realizó la primera reunión virtual de discapacidad de la UTN, donde participaron 28 referentes de discapacidad, representando a 23 regionales y al rectorado, y donde se trató el acuerdo plenario, que es el programa, justamente, el programa integral de accesibilidad para las universidades públicas. Dentro de los principios y propósitos generales de este acuerdo, mencionan la transversalidad e interseccionalidad de la perspectiva de la discapacidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que incumbe a toda la comunidad educativa, tanto a los estudiantes, a los docentes, a los no docentes, como a los funcionarios y funcionarias de la universidad. Y en las dimensiones y objetivos de la accesibilidad con perspectiva de discapacidad, se habla de accesibilidad académica, comunicacional y física e infraestructura. Con respecto a la accesibilidad académica, se refiere a aquel requisito que cumple una institución educativa cuando no existen o cuando se han superado las barreras que limitan o impiden el acceso al conocimiento con respecto a todas las personas que están implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y más allá de sus particularidades físicas, psicológicas, lingüísticas o culturales. La accesibilidad académica incluye todas aquellas cuestiones curriculares, pedagógicas y didácticas que se debe tener en cuenta a la hora de pensar soluciones o respuestas que son particulares para situaciones que también son particulares. Respecto de la accesibilidad comunicacional, se refiere a, a la capacidad para poder garantizar el acceso a la comunicación, no solamente en lo que tiene que ver la comunicación institucional, sino también en cuanto a la interacción entre los miembros de una comunidad, ya sea en modalidad escrita, virtual o audiovisual, y en este sentido tenemos que tener en cuenta no solamente todos aquellos medios de comunicación alternativos o aumentativos, como por ejemplo la lengua de señas, el sistema braille, sino también todos aquellos productos tecnológicos de apoyo, como pueden ser los lectores de pantalla para personas ciegas, o también todas las consideraciones a la hora de diseñar productos para personas con discapacidad, por ejemplo, discapacidad visual para las personas con baja visión, como es el tener en cuenta
criterios de contraste, figura-fondo, de colores, etcétera, que son los recomendados para aumentar el rendimiento visual. Y con respecto a la accesibilidad comunicacional, está estrechamente relacionada con la anterior, o sea, con la accesibilidad académica, porque si pensamos, el objeto principal de intercambio comunicativo en el ámbito de la universidad es el conocimiento. Con respecto a la accesibilidad física, es, bueno, aquella en la que en el imaginario social siempre ha estado muy vinculada a lo que es accesibilidad, es decir, cuando se hablaba de garantizar el acceso a las personas con discapacidad, digamos, rápidamente se la vinculaba con, bueno, crear rampas o, digamos, agrandar el tamaño de las puertas de acceso a los baños para hacerlos accesibles. Bueno, hoy sabemos que la accesibilidad, y por todo esto que hemos dicho, implica más dimensiones. Pero básicamente la accesibilidad física tiene dos niveles, que es el de adaptabilidad, que es cuando se han podido, digamos, remover totalmente las barreras del entorno físico, una estructura o un entorno, para garantizar que todas las personas con discapacidad puedan desarrollar sus actividades en diferentes entornos, en el medio de transporte, etc. La practicabilidad es un grado menor de accesibilidad, porque no es accesibilidad completa, sino parcial. Y un tercer aspecto es el itinerario accesible, que es aquel espacio libre por donde deambulan todas las personas y que tiene que estar libre en todo su trazado. Personas con discapacidad, que fue ratificado en nuestro país en el año 2007, en esta convención se enfatizó de manera muy clara que la discapacidad se origina frente a la interacción con determinadas barreras que no han sido detectadas, o que han sido detectadas y no han sido eliminadas. Y que por otra parte, la autonomía y la capacidad de decisión de las personas con discapacidad tienen que ver con esta remoción de las barreras. Por ejemplo, si una persona sorda quiere ver una película argentina y no la puede disfrutar, el análisis que debemos hacer no debe partir de que no lo puede hacer porque no escucha, sino que no lo puede hacer porque no se ha removido una barrera comunicacional al no haber incluido un subtitulado. Y en este sentido, vamos a detectar estas barreras siempre y cuando pensemos la discapacidad como una situación y no como una condición que depende únicamente del individuo. Dentro también de lo establecido por esta convención, se tomó como lema, como bandera, el nada por nosotros sin nosotros. ¿Qué quiere significar? Quiere transmitir la idea de que toda aquella acción, toda decisión, todo producto que se intente o que esté destinado para favorecer a las personas con discapacidad, no pueden dejar de, no pueden eliminar la posibilidad de que participen los mismos protagonistas que son las personas con discapacidad. Por eso es que también decimos que un buen diseño capacita cuando la persona con discapacidad ha podido participar, y un mal diseño discapacita cuando hemos pensado en las personas con discapacidad pero no le hemos dado la participación conveniente. El modelo social de la discapacidad viene a sustituir al modelo biomédico, en donde asociaban a la persona con discapacidad a la dificultad que tenía esa persona o el déficit de la persona. Este modelo social habla de una persona con una condición de salud determinada, es decir, que tiene sus funciones y estructuras corporales alteradas. Esta alteración limita su actividad y genera restricciones en la participación en su entorno. El entorno está dado por factores ambientales
y por factores personales. Los factores ambientales tienen que ver justamente con lo más cercano a la persona, como la familia, el equipo de profesionales de salud, acompañantes terapéuticos. También si esa persona necesita medicación o algún equipamiento, como sillas de ruedas, audífonos, sondas. También es importante en estos factores ambientales si la persona cuenta con alguna jubilación o tiene o no obra social. Respecto de los factores personales, es el individuo en sí, en relación a su discapacidad. Entonces, es inherente a lo que tiene que ver con el sujeto y cómo se relaciona con esta limitación en las actividades y con esta restricción en la participación en los entornos y en general en su vida. Así que nosotros les agradecemos que nos hayan escuchado y esta fue la primera aproximación al Programa Integral de Accesibilidad para las Universidades Públicas.